Y bien, terminamos con la parte de genitales. En el hombre, los genitales, igual, en el hombre y en la mujer yo lo clasifico en dos grupos, genitales externos y genitales internos. ¿Correcto? ¿Cuál es la razón por la que clasifico de esta manera? Que los genitales externos tienen su origen embrionario en el llamado seno urogenital. Estos derivan de una estructura embriológica que se llama el seno urogenital. En cambio, los genitales internos van a derivar de una estructura embrionaria que se llama los conductos mesonéfricos. Mesonéfricos, o conocidos como conductos de Wolff. Conductos mesonéfricos o de Wolff. Ese es el origen embrionario de cada uno de estos, ¿ok? Los genitales externos en el hombre lo constituyen el pene o falo y el escroto, la bolsa escrotal. Por su parte, los genitales internos son los testículos, los epidídimos, los conductos deferentes, las vesículas seminales y finalmente la próstata. ¿Ok? Muy sencillo. El pene, órgano alargado, ahí están sus funciones: micción, función erógena, copulación, eyaculación. Tiene tres partes: la raíz, que estaba en el perineo anterior, el cuerpo y la cabeza del pene, que se llama glande o balano. ¿Ok? La raíz, ya la vimos, está en el perineo anterior, formada por los pilares cavernosos y el bulbo esponjoso, que estaban rodeadas por músculos, ¿se acuerdan? Muy bien. Y estos pilares cavernosos, que son dos, van a formar los cuerpos cavernosos, que son dos. Y el bulbo esponjoso, que es uno solo, va a formar el bulbo esponjoso, que es uno solo. Ahí está, precisamente. Ahí está. El bulbo esponjoso forma el cuerpo esponjoso. Y miren, el bulbo esponjoso se prolonga hacia adelante y forma el bulbo esponjoso. Perdón, el bulbo esponjoso se prolonga hacia adelante y forma el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso se va angostando hacia adelante y de pronto se ensancha y forma el glande. El glande o el balano. La cabeza del pene, conocida como glande o balano, está formada por una expansión del tejido esponjoso. Solamente está formada por tejido esponjoso. Por su parte, los pilares cavernosos van a formar los cuerpos cavernosos que forman el cuerpo del pene especialmente. ¿Ok? Nada más. Este es un corte axial del pene, ¿no? Correcto, a nivel del cuerpo, y donde se ven claramente acá las capas, ¿no? Vemos ahí la piel, el tejido subcutáneo. En el tejido subcutáneo vamos a ver tres venas: la vena dorsal superficial y las venas laterales superficiales. Vamos a ver ahí la fascia peniana superficial, o llamada dartos, luego una fascia peniana profunda o fascia de Buck. Esta fascia, la fascia peniana profunda o fascia de Buck, es la que yo coloquialmente a esta le llamo el esqueleto del pene. El esqueleto del pene, esta, la fascia profunda o fascia de Buck, porque es la membrana, es la capa más rígida, más resistente que tiene el pene. ¿Correcto? Existe el diagnóstico de fractura de pene. Ese diagnóstico sí existe. ¿Correcto? Cuando alguien hace pues alguna maniobra épica o heroica en un acto sexual, quiere dársela, qué sé yo, de acróbata, y hace un movimiento inapropiado y de pronto ¡plaf!, tira el grito al cielo y llega a la emergencia agarrándose las partes íntimas, y cuando uno observa ve pues el pene doblado, torcido hacia un costado y con un tremendo hematoma alrededor. Diagnóstico: fractura de pene. Alguien me dice, pero ¿cómo se va a fracturar el pene si no tiene hueso? Ok, no tiene hueso, pero cuando hablamos de fractura de pene es porque hay disrupción, hay desgarro de esta fascia. La fascia peniana, la fascia profunda, o también fascia pennis, también dicen fascia pennis o fascia de Buck. ¿Ok? Esta es la que yo le llamo el esqueleto del pene. Y esta fascia de Buck forma aquí un tabique, ¿ven? Forma un tabique acá,
un tabique que es el tabique de la fascia de Buck y que está separando los dos cuerpos cavernosos del cuerpo esponjoso. ¿Ok? Claramente. Muy bien. Luego, debajo de la fascia de Buck, vemos ahí el van dorsal del pene, que está formada por 5 elementos. En el centro vemos la vena dorsal profunda del pene, que es una sola. A sus costados vemos las 2 arterias dorsales del pene y más lateralmente los 2 nervios dorsales del pene. 5 elementos formando el van dorsal del pene y que se encuentra cubierto por la fascia penis o fascia de Buck. ¿Ok? Ahí está el cuerpo esponjoso y por el cuerpo esponjoso transita la uretra. La uretra viaja por el cuerpo esponjoso. Y en la parte superior los cuerpos cavernosos. ¿Correcto? Y cada cuerpo cavernoso contiene en el centro una arteria. La arteria profunda del pene o arteria cavernosa, que es la que se encarga de llenar de sangre los cuerpos, los cuerpos cavernosos y producir la erección. El pene se erecta, el pene se para precisamente por el llenado de sangre de los sinusoides del cuerpo cavernoso. ¿Ok? Muy simple. Nada más. Ahí está la arteria, o arteria profunda del pene o arteria cavernosa, que es rama de la arteria dorsal del pene, que a su vez es rama de la pudenda interna. Bien, el glande ovalano, aquí lo vemos claramente, el glande ovalano, ¿ok? Formada por tejido esponjoso nada más, está cubierto por el prepucio. Acá no se ve muy bien, pero el prepucio es un pliegue de piel que cubre acá el glande, ¿correcto? En su vértice anterior, en el vértice anterior del glande tenemos el meato urinario, es decir, el orificio externo de la uretra, ¿correcto? Detrás tenemos este borde elevado, que es la corona del glande, y detrás un surco, el surco coronario o surco balano prepucial. ¿Ok? Muy bien. Bien, pasamos al escroto. El escroto, la bolsa escrotal, es la envoltura que va a rodear a los testículos, al epididimo y a la primera porción del conducto deferente. La función principal del escroto es mantener a los testículos a una temperatura menor que la temperatura corporal. Mantenerlos a 2 o 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal, porque solamente a esa temperatura los testículos pueden producir espermatozoides. ¿Ok? Bien. La bolsa escrotal está constituida por 6 capas. Ahí las tienen claramente. ¿Correcto? Y lo pueden leer en cualquier libro. Sumamente fácil. Los testículos. Los testículos es una víscera sólida, par, con forma ovoide. Son las gónadas del sexo masculino. Ahí están sus dimensiones normales, su peso. El color normal es blanco azulado. ¿Ok? En la morfología interna, nosotros vemos la capa más externa del testículo se llama la túnica albugínea. Y esta túnica albugínea forma dentro del testículo unos tabiques que separa unos compartimientos. Esos compartimientos se llaman los lobulillos testiculares. Lobulillos testiculares. En cada testículo encontramos de 250 hasta 400 lobulillos testiculares. Y en cada uno de ellos hay de 1 a 3 túbulos seminíferos. De 1 a 3 túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son las estructuras donde van a nacer, se van a producir los espermatozoides. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si tenemos de 250 hasta 400 lobulillos testiculares y en cada uno hay de 1 a 3 túbulos seminíferos, pues haciendo una multiplicación elemental, sacamos que en un testículo hay más o menos en promedio 900 túbulos seminíferos. Y estos están sumamente enrollados, sumamente contorneados, como lo vemos acá. ¿Correcto? Y acá van a nacer los espermatozoides. Los túbulos seminíferos de un lobulillo salen formando estos elementos. Aquí vemos los túbulos seminíferos, ¿correcto?
y de ellos se van a formar los llamados túbulos rectos, que en total son de 20 a 30 túbulos rectos. Y estos túbulos rectos se van a reunir en este espacio, en esta red, en este enmarañado, que se llama la red de testis, que significa en castellano la red testicular, o también conocida como red de Haller. Y de aquí, de esta red de testis, salen a través de los conductos eferentes, que son de 15 a 20 y que salen de la red de Haller, de la red de testis, hacia la cabeza del epidídimo. Todo esto que vemos acá es el epidídimo. Todo esto es el epidídimo. Los conductos eferentes van directo a la cabeza del epidídimo, ¿correcto? Que es el siguiente órgano. Perfecto. El epidídimo es un órgano, cuando uno lo ve de afuera, es un órgano bastante pequeñito, que mide 5 a 6 centímetros, pero en su interior tiene un conducto que es extremadamente largo, mide de 5 a 7 metros de largo, 5 a 7 metros de largo, o sea, tan largo como el intestino delgado, pero que está tan enrollado que entra en esta pequeña estructura. 5 a 7 metros. Ustedes se pueden imaginar lo que representa para un espermatozoide 5 a 7 metros, más o menos se ha calculado, es como que para una persona representa 270 kilómetros. 270 kilómetros. Entonces, cuando los espermatozoides llegan del testículo y pasan por los conductos eferentes y llegan a la cabeza del epidídimo, los espermatozoides van a tardar un largo tiempo para pasar por todo este conducto que mide 5 a 7 metros. ¿Cuánto tiempo tardan? Más o menos de 7 a 10 días. De 7 a 10 días. Semana y media. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando un hombre eyacula durante un acto sexual, no vayas a pensar que son espermatozoides recién producidos en tu testículo. No, han sido producidos hace una semana o semana y media. ¿Correcto? Eso quiere decir entonces que al momento de la eyaculación, esos espermatozoides no están saliendo del testículo. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, simple. ¿Ok? Entonces, y la pregunta es, ¿por qué tardan tanto los espermatozoides en pasar? Obviamente porque es bastante largo. ¿Y por qué tiene que durar tanto tiempo? Porque, ¿cuál es la función principal del epidídimo? ¿Cuál es la función principal del epidídimo? Aquí se produce la llamada maduración. La maduración de los espermatozoides, en los cuales los espermatozoides alcanzan motilidad y capacidad de fertilización. Los espermatozoides empiezan a moverse, a su flagelo que tienen, su famoso flagelo que tienen, empiezan a sacudirlo, más o menos cuando están llegando al final del epidídimo, y adquieren capacidad de fertilización. Eso se llama maduración de espermatozoides. Para eso sirve el epidídimo. ¿Ok? Perfecto. El conducto deferente. El conducto deferente sale de la cola del epidídimo. Se origina en la cola del epidídimo, ¿correcto? Mide más o menos 43 a 45 centímetros y se va a meter por el conducto inguinal, se va a meter al abdomen y va a llegar a la pelvis. Ahí está el conducto deferente que nace en la cola del epidídimo y va a terminar detrás de la vejiga. Detrás y debajo de la vejiga. Ahí está el conducto deferente. Nótese que el conducto deferente cruza por encima de la desembocadura del uréter. ¿Correcto? De la desembocadura del uréter. El conducto deferente va a terminar uniéndose a la vesícula seminal. El conducto deferente va a terminar uniéndose a la vesícula seminal y van a formar juntos el conducto eyaculador. El conducto eyaculador, el cual va a desembocar en la uretra a nivel prostático. Este conducto eyaculador va a atravesar la próstata y va a desembocar en la uretra a nivel prostático. ¿Ok? Nótese que el conducto deferente, antes de terminar, tiene como un ensanchamiento.
Ese ensanchamiento se conoce con el nombre de ampolla, perdón, no lo he puesto, ampolla deferencial. Este ensanchamiento del conducto deferente se llama ampolla deferencial. De aquí salen los espermatozoides cuando un hombre eyacula. ¿Ok? Cuando un hombre está lo suficientemente excitado durante todo el cortejo y el acto sexual, ¿correcto? Los espermatozoides empiezan a migrar del epidídimo, los espermatozoides ya maduros salen del epidídimo y comienzan a migrar aquí hasta la ampolla deferencial. Cuando la ampolla deferencial ya se llena de espermatozoides, ya el hombre está pues sumamente excitado y tiene que eyacular sí o sí. Así de claro. ¿Se entiende? Entonces, cuando un hombre eyacula, pues los espermatozoides salen de acá, de la ampolla deferencial. ¿Ok? Bien. Nada más es lo principal. Perfecto. Ahí están las vesículas seminales y van a formar juntos el conducto eyaculador. La vesícula seminal es un pequeño órgano sacular que se encuentra debajo y lateralmente a la ampolla deferencial, ¿correcto? Detrás de la vejiga, y es la encargada de producir el líquido seminal. El líquido seminal contribuye con un 60 o hasta 70% al volumen del semen, ¿correcto? El principal componente del líquido seminal es la fructuosa, que es el sustrato energético, ya que el espermatozoide, ¿no? Va a requerir para su largo viaje hasta encontrarse con el óvulo. ¿Ok? Muy bien, simple. Bien, ya les he dicho que la vesícula seminal se une con el deferente y forman el eyaculador. La próstata. Finalmente la próstata, la glándula genital masculina más grande, forma de un cono truncado invertido o forma de una manzanita, tiene forma de una manzanita. Sus dimensiones normales están acá, su peso, su consistencia es semiblanda, usualmente. La próstata se le puede palpar a través del recto. ¿Ok? Aquí vemos la próstata, ¿ven? Y su relación directa con el recto. Por eso que el examen urológico para poder palpar la próstata es introduciendo el dedo por el recto. Es el tacto rectal. ¿Ok? Y uno palpa la cara posterior inferior de la próstata. Entonces, la próstata clásicamente se divide en 4 lóbulos. El lóbulo anterior, que se llama el istmo, que en realidad no tiene tejido glandular. Es el lóbulo no glandular de la próstata. Es llamado el estroma fibromuscular. Luego hay un lóbulo medio, un lóbulo posterior y lóbulos laterales, derecho e izquierdo. ¿Ok? Entonces ahí están los lóbulos, perfecto. Nada más. Y, la función de la próstata es producir el líquido prostático. El líquido prostático que aporta con 20 a 30% de volumen al semen. El líquido prostático contiene una serie de sustancias, especialmente buffers o reguladores de pH, ya que el espermatozoide va a aterrizar supuestamente en la vagina de la mujer. La vagina de la mujer es un medio ácido, y esto puede matar con mucha facilidad a un espermatozoide. El espermatozoide viene rodeado, ¿no?, de líquido prostático que lo protege frente a ese ácido. O sea, el líquido prostático contiene buffers, neutralizadores de ácido. ¿Ok? Bien, la vía espermática entonces está ahí, comenzaba en los túbulos seminíferos, recordamos, en los túbulos seminíferos, seguía por los túbulos rectos, ¿no? Luego la red de Haller o red de testis, ¿no? Y de acá sale del testículo por los conductos eferentes que van a la cabeza del epidídimo, ¿correcto? Va por el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola, de la cola del epidídimo pasan al conducto deferente, del conducto deferente van a pasar al conducto eyaculador, que es donde se junta con la vesícula seminal, y esto termina en la uretra prostática. ¿Correcto? Recorren el resto de la uretra y terminan siendo emitidos. ¿Ok? Acá está precisamente, ¿no? Ya les contesto el colículo seminal y el líquido prostático que es producido por estos orificios, en los senos prostáticos.